Hoy es marzo 22, caminando por la calle de Santa Rosa Laguna aquí en Filipinas. Solo quería mostrar cómo es una ciudad en cuarentena o en lockdown. Ya he trabajado aquí por como 4 meses, pero ahorita tengo que regresar a Metro Manila. Miren, hay transportes, pero son todo privado. No hay transportes públicos, entonces tengo que caminar como 30-40 minutos hasta donde yo trabajo. Aquí tienen que tener como un permiso especial para industrias que todavía están permitidos para operar, para comidas, para exportaciones, centro de llamadas donde yo trabajo. Sin ese papelito, sin ese permiso, no pueden viajar, no pueden operar. Todos los vehículos que pueden ver ahorita, todos ellos tienen papeles para permisos, porque si no hay como checkpoints donde los militares y donde los policías te paran para que pedir su permiso para viajar en un vehículo. También la gente que están caminando como yo te piden permiso o identificación donde estás laborando o trabajando para que puedan dar acceso. Bueno, pues otro día ya no estoy en Santa Rosa en Laguna, estoy en Pasig en Manila, la gran ciudad de Filipinas. Y la cosa es, estamos en cuarentena, un toque de queda, no pueden salir de un pueblo o un área o un sitio o una ciudad así por así. Y porque trabajo en la industria de centro de llamadas aquí en el país, el gobierno nos dan un permiso especial para podernos mover y trasladar nuestros equipos, pues. Cuando tenía la oportunidad, agarré todas mis cosas en mi edificio y me fui con unos colaboradores de mi compañía que estaban saliendo de Santa Rosa Laguna yendo a Metro Manila. Y cuando llegamos a la autopista que todos los vehículos que quieren entrar a Metro Manila usan, hubieran un montón de policías y militares que te paran todos los vehículos, y toda la gente adentro de los vehículos tenían que bajar para que puedan escanear su temperatura digitalmente. Mi punto es, no fue fácil llegar hasta aquí. En los siguientes días voy a contar toda la cosa aquí en la casa en cuarentena. Vamos pues. Good boy, Tubbsy. Mi perro está reclamándome porque quiere salir también. Ahorita toda la gente no puede salir ni para caminar tu perro. Eso solo es la segunda vez que ha salido de la casa en como 12-13 días más o menos, porque hay una como toque de queda o cuarentena. Nadie puede salir así por así, porque para salir de tu casa tiene que tener como un permiso o papelito, y cada familia aquí solo tiene un permiso. Solo una persona puede salir cada familia, y esto es para la gente puede comprar sus cosas para comer, medicamentos. Y miren, aunque puede ver gente alrededor de mí, esto no es normal, lejos de normal, porque normalmente hay bastante gente caminando a esta hora. Ahorita es como las 5:22. Hoy es un miércoles, normalmente hay bastante gente caminando, llegando a tu casa, estudiantes saliendo del colegio. Tengo que tener esta máscara también como protección, porque la policía te para si no tenés como protección como esto. Los pulperías locales están abiertos. Solo las comiderías he prohibido comer adentro de un restaurante. Todo es para llevar. Bueno, ahorita puede ver también tantas policías que están enforzando el toque de queda. Aquí en Manila es como a las 8 en la noche hasta las 5 en la mañana. Si te agarras a esas horas de 8 a las 5 en la mañana, puede meter preso para no seguir el toque de queda, pues. Compré un par de cosas porque ya estábamos cerrados en la casa por como 18 días más o menos. Compré cigarros y bananos. Todavía tenemos bastante cosas allí, pero le falta cosas como milk tea. La mayoría de negocios ya están cerrados por ley. Solamente los negocios que tienen que ver con comida o medicina están operando todavía. Otra cosa es como escuelas, colegios, barberías, peluquerías, lavacarros, cualquier otro negocio, como pueden ver alrededor de mí, ya están cerrados. La cuarentena aquí en Manila empezó marzo 16. Hoy es abril 1. Ya estoy llegando a la casa de nuevo y voy a contar más después de como 2, 3, 4 días cuando salgo de nuevo.
Es hora de salir de nuevo, es mi tercera vez de salir de la casa. Tengo que hacer un par de compras. Ahorita estoy haciendo fila por un supermercado porque hay tanta gente, hay bastante gente que están aquí esperando afuera. Tienen que tener una distancia también, que no puede hacer fila tan pegados para prevenir el virus, pues. Estoy afortunado que como 3 minutos de mi casa caminando ya tengo este supermercado. Tengo una lista mandada por mi mujer. Ojalá pueda encontrar todo aquí en este supermercado. Nunca tenía que hacer fila por un supermercado en mi vida. Están como controlando la cantidad de gente adentro del supermercado. 26 sir, pasok po. Pwede na. Compré como 1,000 pesos, 1,000 pesos y pico, como $20 en todo. Tengo 2 bolsas de compras. Dice la guardia de seguridad del supermercado, su horario se ha cambiado. Es solo como a las 8 de la mañana hasta a las 5 en la tarde. Y aquí mismo en mi calle compré unas verduras. Se venden más barato que ese supermercado. Entonces compré aquí cerca de mi casa. Otro día pues. Oye, mi cuarta salida en esta cuarentena. Hoy es Semana Santa, abril de 10 exactamente, Viernes Santo. Normalmente no hay tanta gente en la ciudad cuando es Semana Santa. Con el cuarentena y toque de queda todavía hay menos gente en la calle. Solo voy a salir por un ratito para comprar cigarrillos. Ya no tengo cigarrillos. Ya compré mis cigarrillos. No quería comprar más de una porque es un malo hábito. Tal vez otro tiempo voy a comprar más, pero ahorita es cerca de mi casa. No tengo que comprar más que un paquete de cigarrillos, pues. El plan es dejar de fumar en unas semanas, pero con ese toque de queda es difícil. Ok, ya estoy en casa, otro día, pues. What's up, Mr. Dog? What's up, Mr. Dog? Buenos días, es hora de salir de nuevo. Hoy es abril 13, es el lunes después de Semana Santa. Antes de mí había como 20 personas, 20-25 personas antes de entrar al supermercado. La gente de seguridad vas a tomar tu temperatura con un termómetro digital, pues. Me duró como una hora para hacer todas mis compras. En ese supermercado no puedo grabar nada, prohibido. Intenté grabar un par de veces, pero la guardia de seguridad me dijeron que no puedo grabar ahí. Y además es bastante chiquito los pasillos, entonces es bastante difícil hacer sus compras y grabar. Para recalcar, el plan inicial del gobierno fue hacer un toque de queda o una cuarentena hasta abril 14. Ahorita es abril 13. Entonces eso significa que tenemos que quedar en las casas como 2 semanas más y un par de días. Vamos a seguir trabajando en la casa. Mi novia y yo estamos trabajando en la casa. Eso es todo por mientras. Quédense en sus casas, cuídense mucho y ojalá podamos salir pronto. Thank you, gracias y salamat. Bye.